Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora, a las 11:04 de la mañana. Bonita Radio se enciende para compartir, conversar con ustedes de lo que ustedes tienen derecho a saber. Y nosotros vamos a hablar en esta mañana de mucho de lo que está pasando alrededor de las últimas 24 horas en el gobierno de Puerto Rico, sobre todo en el sistema de justicia. Vamos a hablar de Eisenberg, el criptomillonario que se le coló al gobierno de Pedro Pierluisi, y del desarrollo económico, Manuel Sidre, el secretario, que hasta el momento no ha dicho nada, pero que este es otro de la ley 2022 que nos tienen acostumbrados a tener noticias con ellos. Cada vez que alguien asoma y una autoridad se da cuenta que los criptomillonarios tienen esqueletos en el closet, este arresto pica y se extiende. Vamos a hablar también de lo que está pasando en materia de Miguel Romero y el FEI. El famoso, la famosa escuela, supuestamente, de atender los asuntos de corrupción en el sistema de justicia de Puerto Rico. El panel del fiscal especial independiente no encontró causa para seguir investigando a Miguel Romero, a Párez, el representante, Juan Oscar Morales, que todos estaban de amigos de los asfalteros cuando Miguel Romero era senador y los demás eran representantes. Vamos a hablar sobre eso porque qué diferencia si fuera Carmen Yulín Cruz. ¿Ah? A mí me encanta cada vez que esto pasa porque le siguen dando más material al país para que el país entienda que en efecto trucan y son diferentes cuando son azules, rojos, verdes y violetas. Pero bueno, también vamos a hablar de el reciente arresto de Eileen Mudaford. Eileen Mudaford, la empresaria del área de armerías y una corporación de deportes que data de 1985. ¿Quién no conoce o quién no conoció al papá de Eileen Mudaford? Pues aparentemente la arrestaron esta mañana por cargos o delitos relacionados con el manejo de su armería. Vamos a hablar también sobre eso. Y por último, y no menos importante, en términos de lo que ha pasado en las últimas 24 horas, vamos a hablar de cómo descubrimos a quién endosó Jennifer González para las famosas midterms, los famosos midterms y elecciones congresionales del pasado 8 de noviembre. El día más importante del año porque es el día de mi cumpleaños. Vamos a traerle el video de a quién endosó Jennifer González y cómo quedó el endosado por Jennifer González. Sobre todo como congresista del área de Nueva York. Recuerdan que ayer hablábamos de lo importante que ocurrió en el 2022 cuando Jennifer González le dijo a Alexandria Ocasio-Cortez que era de un barrio donde se discutían las cosas de otra manera, que ella no las discutía y que cuestionó su puertorriqueñidad. Vamos a Nueva York a ver a quién endosa versus a Alexandria Ocasio-Cortez, Jennifer González. Pero antes voy a saludarlos a ustedes. Por ahí está Sandra García, Ivonne Padua, Gladys Esther, que se oye bajito. Miren, yo ya no entiendo qué más hacer, pero vamos a ver. Voy a hacer algo aquí que parece que me puede dar una solución. Vamos a ver si ahora se escucha mejor. Yo espero que ahora se escuche mejor. Lo que pasa es que estoy definitivamente, vamos a ver, ¿se escucha mejor? Bueno, puede ser que se escuche bajito, pero honestamente no tengo mucha más capacidad de moverme
a otro equipo, y recuerden que estoy sola, pero parece que la buena noticia es que conseguí a alguien que me puede apoyar por lo menos por las mañanas. Vamos a la información de Eileen Mudaford. Yo realmente tengo que decir que me sorprende mucho lo que está pasando con Eileen Mudaford, que es un esfuerzo, como dije, de una corporación que data de 1985, una de las primeras, de los primeros documentos que existen en el registro del Departamento de Estado sobre esta armería, data de, en efecto, de ese año, 1985. Estamos hablando de lo que era una tienda de deportes y más tarde se convirtió en una armería, ya cuando aparentemente Eileen Mudaford toma el control de esa corporación. Una corporación que ha sido propiedad de la familia Mudaford desde el día 1. Su padre, Luis Mudaford Bojos, fue el que inscribió y el que inició ese negocio. Eileen Mudaford vio en agosto de este año que los agentes federales entraron y allanaron. Gracias, Edgar García, gracias por darme seguimiento. Ahora se escucha bien. Es que a veces me pongo, la que se pone potrona soy yo, no es el audio. Eileen Mudaford decía que vio como en agosto de este año los federales ATF entró a su armería con una orden de allanamiento. Cuando yo digo que la investigación en proceso a este momento procura o por lo menos establece que había una investigación allí cuando Eileen Mudaford fue en efecto colocada como una ficha de investigación en el contexto de lo que estaba supuestamente pasando allí en su armería. Se parece a Melinda Romero. Ave María, no es Melinda Romero, no sean descarados. No sean terribles, ustedes son terribles. Yo decía que lo que me parece importante destacar de esto es que en efecto las autoridades tenían una investigación con relación a los movimientos de esa armería, y ahora en este momento sale a relucir que Eileen Mudaford es detenida por un asunto que está pendiente. No sabemos todavía cuál es la acusación, porque la Fiscalía Federal todavía no ha dado información relacionada con el arresto, sobre todo, más que el arresto, lo que se le está imputando a Eileen Mudaford. En esa foto que ustedes ven en pantalla, Eileen Mudaford es retratada en el contexto de su participación como testigo con inmunidad en lo que se conoció como el caso de Jorge de Castrofont. En aquel momento, Jorge de Castrofont, ustedes saben que estaba siendo investigado por las autoridades del FEI precisamente, y esta mujer empresaria era una de esas personas que parece que mantenían a el entonces representante del Partido Nuevo Progresista, después de haberse convertido en PNP, cuando Sila María Calderón le dijo que sobre su cadáver iba a dirigir el esfuerzo de la Cámara de Representantes bajo su administración. Y después de hablar de banquete total, cuando Luis Fortuño hizo lo que hizo aumentando la composición del Tribunal Supremo, Eileen Mudaford fue una de las personas que dijo cómo Jorge de Castrofont era mantenido por comerciantes como ella de esa área de Miramar para tener acceso de alguna manera estos comerciantes a lo que venían buscando en algún momento como cabildeo de proyectos, etcétera. Así que me parece importante destacar que Eileen Mudaford, además de ser una empresaria reconocida en el mundo ese de las armerías, pero sobre todo de los deportes, también ha tenido una participación pública en esos casos de corrupción que hemos visto con el quid pro quo que se establece entre contratistas del gobierno. En el caso de ella no creo que haya sido contratista del gobierno, habría que ver, y
políticos electos incluso, como el caso del convicto Jorge de Castrofón, que ha estado en la palestra del sistema judicial de Estados Unidos en Puerto Rico por cargos de corrupción. Lo otro que me parece importante destacar en este momento es hasta dónde ha llegado el caso de Abraham Eisenberg, A.B. Eisenberg, que ustedes saben que colocamos en la discusión de nuestros programas, pero sobre todo fuimos los primeros y únicos que sacamos información relacionada a qué estaba pasando con este hombre joven. No han dicho la edad todavía, pero no me parece que este joven tenga más de 40 años. Me parece que tiene menos de 30 o está por ahí entre los 30, que fue arrestado el lunes pasado por un caso que tiene ante las autoridades de Estados Unidos en el Distrito de Nueva York por haber defraudado el sistema, nada más y nada menos, porque es bien chiquito, es bien poquito, que por 110 millones de dólares cuando entró en ese mundo de las criptomonedas y se apropió de esa cantidad de dinero manipulando el mercado a través de cuentas que tenía en una plataforma conocida como Circle, que entró a hacer transacciones porque así se lo permitía en el mercado conocido como Mango Markets. A mí me llamó la atención ayer muchas cosas sobre todo de lo que tiene que ver con este personaje, y es que los diferentes mensajes que esta persona colocó en sus redes en el momento en que estaba siendo investigado en aquel espacio criptomonédico, inventándome la palabra ahora mismo, cuando en octubre 11 empezó la transacción, y fue una transacción que duró poco más de 35 minutos y le supuso 110 millones de dólares. En aquel momento, él retó a las autoridades, sobre todo a aquellos que le escribían, porque estos son personas que están siempre alrededor de las redes sociales, Facebook y Twitter sobre todo, a que si él hubiera hecho algo mal, que lo arrestaran. Pues la noticia que yo creo que le cayó como balde de agua fría a esta persona es precisamente que las autoridades venían buscando información cuando se colocó en el mercado la pérdida de 110 millones de dólares, de los cuales él devolvió 67, porque entendió en una negociación con el criptomonetario. Gracias, Edgar García, me encanta que ustedes me ayudan a manejar mi español, sobre todo mi inglés, cuando me pierdo. En el caso de Abraham Eisenberg, esta no es la primera persona que está detenido. Nosotros ayer también hicimos un análisis a partir de el descubrimiento y la puesta pública que hicimos de la acusación de una querella jurada por un agente del Negociado Federal de Investigaciones en el Distrito de Nueva York, sur de Nueva York, porque ahí se establece precisamente cómo es que este joven hizo toda su transacción, la detallan, pero llaman la atención de que esta no es la primera vez, y en el contexto de los criptomillonarios ha hablado en estos días precisamente de que la segunda persona que también se arresta en las últimas 2 semanas por un asunto relacionado es también un joven que estaba en este mundo y fue arrestado en las Bahamas. Importante en el contexto puertorriqueño de Abraham Eisenberg. Yo hablo de Abraham Eisenberg porque me ha parecido interesante cómo después de 48 horas, ayer fue que un medio de comunicación en Puerto Rico, los dos medios de comunicación tradicionales desde el punto de vista del periodismo escrito, descubrieron la historia y comenzaron a hacer alusión a este joven. Y es el hecho de que Abraham Eisenberg
es en efecto una persona que llegó a Puerto Rico el pasado verano. Fíjense cuándo. El pasado verano. Llegó a Puerto Rico como un participante de la ley 60, antes ley 2022, que sabemos que ha sido un hijo putativo o una hija putativa en términos de la ley, de la legislación del gobernador de Puerto Rico, entonces Luis Fortuño. ¿Por qué me parece importante traer el contexto de desde cuándo Abraham Eisenberg está en Puerto Rico y qué es lo que vamos a descubrir eventualmente si en efecto Abraham Eisenberg cometió el delito por lo que se le acusa hoy desde Puerto Rico? Porque en esta imagen que están viendo aquí, Abraham Eisenberg, hay quien se pregunta si en efecto Sam Backman, Eisenberg sustituyó a Sam Backman, que es el que le digo que lo arrestaron el 16 de diciembre en las Bahamas por un delito relacionado, manipulación del mercado de la criptomoneda. ¿Y qué descubrimos en las redes sociales de Abraham Eisenberg? En este caso en Facebook, que en agosto 1 del 2021, vamos a estar claros de lo que dice hoy, por lo menos lo que cita uno de esos periódicos tradicionales, el Departamento de Desarrollo Económico y el Programa de Incentivos, de que Eisenberg llegó a Puerto Rico como residente con incentivos desde el verano del 2022. Pero fíjense cuándo estaba mudado a Puerto Rico Eisenberg. Precisamente en agosto 1 del 2021 ya tenía un alquiler de vivienda en el condado. Y a mí me llamó la atención porque qué interesante que estamos hablando de una persona que tiene su residencia oficial en Puerto Rico, no dicho por mí, y de hecho creo que debo traer esa información porque es parte de lo que ayer sacáramos de Eisenberg, que también es parte de nuestras investigaciones y donde estamos viendo a Eisenberg en todo este entramado de información relacionada con su participación en todo este esquema. En julio del 2022, que coincide con el momento en que supuestamente Desarrollo Económico le da el incentivo bajo la ley 60. Bajo la ley 60, no olvidemos, a Eisenberg. Hay una demanda en el Tribunal Federal de Puerto Rico que establece que Eisenberg fue en demanda contra una también inversionista y una persona que intercambia criptomonedas, una trader de criptomonedas. En esa demanda le está alegando que lo defraudó por $14.5 millones. Hay otra literatura alrededor de todo este entramado de lo criptomonetario, que establece que Eisenberg robó ese dinero, o sea, también acogió ese dinero a través de una transacción mayor. Pero él está alegando que fue defraudado en un esquema Ponzi por esta mujer. En esa demanda, yo quiero que ustedes sepan que Eisenberg dice que es un trader puertorriqueño. O sea, él está alegando ser puertorriqueño, mi hermano. O sea, yo quisiera que me dijera Manuel Sidre, el secretario de Desarrollo Económico, ¿dónde está el perfil de trader puertorriqueño de Abraham Eisenberg?
Pero es interesante, porque si le dieron los incentivos de la ley 60, hacía un año vivía en Puerto Rico. Y los hechos que le imputa esa acusación federal, esa querella, son de octubre, donde cometió entonces los hechos físicamente. Recordemos que esto es virtual, el intercambio y el fraude. Por eso es que, además de intervenir con el sistema financiero de Estados Unidos, hay un delito federal porque hay una utilización del sistema de comercio que rebasa lo interestatal cuando se hace a través de la internet. Estaba en Puerto Rico, pero ¿saben dónde? En el condado, lo dice él mismo. Alquilé un apartamento en el condado, pero necesito un segundo que venga a vivir conmigo porque tengo un cuarto adicional. A mí me parece que hay que ponerle el ojo a este asunto de Abraham porque esto va a traer cola en Puerto Rico. Y a esta hora, a las 11:24, yo quiero que nos vayamos a lo que descubrí hace unas horas, que me pareció importante traer porque fíjense que nosotros ayer hablábamos de cómo la comisionada residente había protagonizado quizás en las últimas 3 semanas lo que a mí me parece es una metida de pata en términos del manejo suyo del discurso público y político con relación a la diáspora puertorriqueña. Cuando intervino con Alexandria Ocasio-Cortez por razón de que ella no quería o quería enmiendas al proyecto 8393, y ahí empezó la comisionada a hacer lo que está acostumbrada a hacer en Puerto Rico, que es a utilizar mediáticamente la expresión pública para ir a lo que no puede lograr, porque no tiene los votos, pero no tiene tampoco el cabildeo y no tiene la fortaleza y la fuerza en Washington para que la respeten y pueda haber un proyecto que ella impulse y se traiga. Y todo lo que pasó con Alexandria Ocasio-Cortez y cómo se dio la discusión, el cuestionamiento de la puertorriqueñidad, etc. Que yo recuerde, al día de hoy, ustedes me dicen si saben de algo, Alexandria Ocasio-Cortez no se le ha acusado de ser mendaz. No se le ha acusado de usurpar la identidad de otro o la identidad cultural de un grupo en Estados Unidos para llegar a estar en el Congreso de Estados Unidos. Yo quiero que ustedes vean primero el video de a quién endosó Jennifer González cuando el pasado 8 de noviembre eran las elecciones de los congresistas, las elecciones congresionales en Estados Unidos. Y volvemos al análisis de quién es esta persona. Buenas tardes, amigos y amigos. Estoy en Nueva York con el próximo congresista por el distrito número 3, George Santos. Una historia espectacular de cómo se puede llegar. Y ciertamente la mejor persona cualificada para representar a Nueva York en este distrito en el Congreso de los Estados Unidos. No solamente habla español, habla portugués, habla inglés, es un empresario exitoso y estoy segura que será la mejor representación y la mejor voz de Nueva York en ese distrito. Así que, George. Muchas gracias. Te digo, el sueño americano está en riesgo y es por eso que estoy haciendo esto. Yo quiero que todos saben, el 8 de noviembre necesitamos votar porque el voto va a ser para proteger el futuro de nuestros niños y el futuro de América. Entonces, muchas gracias, congresista, por el soporte. Y te digo, estoy con mucho éxito. Quiero llegar a Washington para hacer la diferencia. Muchísimas gracias. Sal a votar esta próxima semana. Gente, Jennifer González entrega con George Santos. George Santos. Latinoamericano, republicano, latino. No sé de qué descendencia es, honestamente. No sé que es latino, pero no traje o no encontré información que me diera un poco más el perfil. Pero es de ascendencia o descendencia latina. Y George Santos es nada más y nada menos el congresista que llegó a ser congresista por el estado de Nueva York. Y no bien ha ganado, lleva menos de un mes, cogiendo incluso a la escuelita congresional. Y ya el New York Times le sacó
que mintió con relación a su descendencia judía. No es cierto que era judío. Hizo campaña con los judíos para que votaran por él. No es cierto, mintió en su hoja o currículum vitae, estableciendo de que tenía un grado universitario. George Santos aparentemente fue a la escuela superior y para de contar. Mintió con relación a que hubiera trabajado en Citigroup, gente, nada más y nada menos, Citigroup, esa multinacional bancaria estadounidense, y Goldman Sachs. Lo puso en su resumen y eran mentiras. Esta es la persona que Jennifer González endosó versus Alexandria Ocasio-Cortez. Estamos hablando de que lo menos que ha pasado es que después que le dijo a New York Times que le iba a contestar porque era cierto, la organización de judíos más importantes en Nueva York se tiró públicamente a decir que no lo quieren ni por los centros espiritistas de allí, de los lugares donde ellos se reúnen. Y lo más importante, que los engañó. Esta fue la coalición judía republicana que dijo: estamos muy decepcionados, nos engañó y tergiversó su herencia judía. ¿Cómo es, George? Que este fue el que la comisionada residente en Washington, Jennifer González, apoyó y endosó. En comentarios públicos y para nosotros personalmente, anteriormente, afirmó ser judío, dijo Matt Brooks, presidente de esa coalición. Suave con los fillers y con el Photoshop. Suave con eso, George. A mí me parece que era importante establecer, sobre todo en contraposición con lo que ayer discutíamos como parte del repaso del 2022, a quién apoya a Jennifer González versus a quién le tira y destruye desde el punto de vista de su identidad puertorriqueña. Y obviamente yo quiero terminar y establecer en el programa de hoy lo que pasó en el 2022 con relación a la legislatura, a las dos cámaras, quiénes participaron, quiénes tuvieron un perfil y cómo se comportaron desde el punto de vista nuestro los que participan del discurso público en la legislatura y en los partidos emergentes. Pero antes, como siempre, gracias a Bayamón Heart and Lung Institute por su auspicio a Bonita Radio. Recordemos que allí están las salas cardiovasculares y torácicas de ese instituto disponibles para los consumidores o las personas que tengan necesidad de atender. Bayamón Heart and Lung Institute con las nuevas salas de cirugía cardiovascular y torácica y la unidad de intensivo cardiovascular. Siempre está con nosotros Vanilla Gift Card. Me fui, pero estoy aquí. Tranquilos que estoy aquí. Me fui en negro. Vanilla Gift Card. Regala libertad de escoger con Vanilla Gift Card. Y la cooperativa de Vega Alta, también apoyando el proyecto periodístico de Bonita Radio. Vamos entonces a lo que nos parece importante destacar con relación a qué pasó en la legislatura de Puerto Rico durante este año y cómo termina y quiénes terminan este año y destacados por qué. Yo creo que una de las áreas más interesantes es manejar quiénes fueron portavoces, por ejemplo, de la minoría del Partido Nuevo Progresista. La minoría del Partido Nuevo Progresista, que sabemos se constituye en términos de las portavocías del expresidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez. Yo creo que Johnny Méndez, no sé por qué, me parece que algo le está pasando que no quiere salir públicamente. Alguien debe estar hablando algo de él que parece que no es muy bueno, porque ha sido el más lento de los dos. Tomás Rivera Schatz
parece que sabe que todo el mundo piensa que lo están investigando, pero que no es cierto. Y tiene tuvo en el 2022 un protagonismo, sobre todo tratando de establecer la demonización de Mariana Nogales Molinelli y de los partidos emergentes. Me parece que aún así fue bajito en el tono, muy bajito en el tono de lo que pasa o no pasa dentro del Partido Nuevo Progresista y de cara a unas elecciones generales que no pintan rosa para ese partido. En términos de José Luis Dalmau, muy apoyado, muy del lado, muy cargando a Tomás Rivera Chats, manejando incluso la prominencia de Tomás Rivera Chats desde que dijo que era su amigo, que lo sienta en los momentos en que están en el hemiciclo para que dirija el cuerpo en algo nunca antes visto, que domine y que establezca las reglas de la discusión en el hemiciclo. Me parece que uno de los grandes problemas de José Luis Dalmau en el 2022 fue el posicionamiento claro en contra de las mujeres, en contra del aborto, el posicionamiento en favor de Joan Rodríguez Bebe y su discurso de odio contra las comunidades LGBTIQ y la comunidad y la demografía de mujeres en Puerto Rico. Y sobre todo, del lado de un desgastado liderato del Partido Popular Democrático, como puede ser quien se cree que domina el espectro de ese liderato y de su presidencia como presidente del Partido Popular, el ex representante Jorge Colbert. Ahí está José Luis Dalmau, sobre todo en el momento en que trató de arrimar la sardina a su brasa con relación a los cambios en el reglamento, cuando se escogía presidente, cuando no se escogía, y yo creo que perdió bastante. Está tratando de proyectar que es inclusivo cuando trae a un secretario, Luis Vega Ramos, del Partido Popular, que pertenece o perteneció a las filas de los soberanistas, y a una Nina Valedón, que también podría participar de un grupo mayoritario en el país o minoritario desde el punto de vista de cómo se comporta como una joven popular que todavía cree en el Estado Libre Asociado. No sé. Creo que José Luis Dalmau este 2022 no le fue bien con relación a la imagen pública, ni hablar de la intervención que tuvo con el caso de más que intervención, lo que supimos que era el cuñado de la juez en el caso de Andrea, etcétera, etcétera. Así que todo eso está por ahí. Me parece que José Luis Dalmau no tiene buena imagen para el país, sobre todo con el jingle o el lema que traen los partidos emergentes de que el PNP y el Partido Popular son lo mismo. En ese grupo de legisladores, esta imagen me recuerda a los que están hoy y mañana no están. Y ese es el caso de Luis Raúl Torres, que hemos dicho que se desafilió, porque es un hecho, pero también como se desafilió y ha tomado un discurso activo en contra de Luma, lo que fue apoyado por su partido, sobre todo en la pasada administración de Eduardo Batia y Jaime Perelló como presidente de la Cámara. Luis Raúl Torres y Rafael Hernández Montañez, que viene y va. Quizás su participación más lograda fue no encontrar los votos, porque parece que dejó que todo el mundo hiciera lo que quisiera en el caso de los proyectos del aborto, y ahí quedaron los proyectos del aborto. En el caso del vicepresidente Connie Varela, lo último que ha salido es precisamente su posible vinculación a través de transacciones con su hermano, o realmente más que el hermano, son la sucesión como propietarios de propiedades, valga la redundancia, en Calley, que mantienen en entredicho las transacciones a quien yo llamo el alcalde realtor, Rolando Ortiz, en Calley. Yo creo que Connie Varela, que siempre ha tenido una voz bastante bajita
en el discurso público, puede haberse mojado con algo que no necesariamente quede bien. Vamos a ver qué dicen las diferentes investigaciones que supuestamente se van a hacer entre la Oficina del Contralor, Departamento de Justicia, con relación a toda la participación de Rolando Ortiz en este movimiento de comprar propiedades, unas que estuvieron como estorbo público y otras que se fueron como subastas a través de un ente privado como una corporación bajo la sombrilla del Partido Popular. Y de ahí yo creo que sería bueno que nos fuéramos con relación a lo que pasó con los alcaldes. Yo creo que lo más que llamó la atención de los arrestos de los alcaldes fue definitivamente el arresto y convicción del alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón, bajo la misma, y aquí voy a hacer una discreción para entrar en un tema puntual de hoy, bajo la misma operación que se dio a través del contratista Oscar Santamaría, contratista de escombros, de basura, pero también uno de los allegados al contratista de asfalto. Y digo que voy a tener una digresión porque si bien Eduardo Cintrón, otros dos alcaldes como el alcalde de Humacao y el alcalde de Aguas Buenas, también cayeron en esa redada de ser parte del producto que obtuvo la fiscalía de Stephen Muldrow por todo lo que les dijo Oscar Santamaría y el alcalde entonces, hoy convicto, de Cataño. Me parece que la digresión es importante para establecer que fíjense como el caso de Oscar Santamaría establece bajo su cooperación que en efecto J.R. Asphalt y sus dos vicepresidente y presidente, sus dos directivos, participaron con él en el encuentro para provocar más contratos a través del quid pro quo para sus alcaldes. Ahí está Ángel Pérez, ahí están los alcaldes de Humacao y de Aguas Buenas, ahí está Eduardo Cintrón, ahí está el alcalde de Trujillo Alto. De hecho, no creo que sea justo hablar de todos los demás y no traer al alcalde de Trujillo Alto. Vamos a traerlo para que no se nos olvide. El alcalde de Trujillo Alto, que era esta persona, fundamentalista religioso, mi hermano, que también cogía su parte y su paquete, su pastel de dinero a través de estos contratistas del asfalto. Y la discreción yo creo que es importante, sobre todo puntual y un buen contexto en lo que estamos viviendo hoy, que fue lo que no hizo el FEI para atender la querella que le trajera los candidatos del Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático, Victoria Ciudadana y Partido Independentista sobre lo que es aquella posibilidad de que Miguel Romero o Juan Oscar Morales, y no se me puede olvidar, dejé ahí al alcalde de Trujillo Alto porque esta intervención relacionada con Juan Oscar Morales, Miguel Romero y FEI tienen que ver con el asfalto y tienen que ver increíblemente con el mismo contratista, que es lo que me parece más importante. ¿Qué fue lo que dijo el FEI anoche cuando envió un comunicado de prensa? Me encanta porque como aprenden, que van a utilizar estos días feriados para tratar de que a la gente se le olvide. ¿Qué dice el FEI? Y fíjense que nosotros habíamos hablado, a mí me encanta porque me encantaría ahora hablar con la presidenta del FEI, Nidia Cotovive, que habíamos hablado precisamente de que ellos querían dar la impresión de que ellos han acusado más PNPs que nadie. Dice, en este caso, el FEI, que luego de un extenso y ponderado análisis de la prueba sometida por el Departamento de Justicia en torno a la querella planteada contra el alcalde Romero Lugo y los legisladores de la capital, concurrió con justicia con la determinación de no asignar un fiscal especial. La querella fue radicada ante justicia, sabemos, por
Manuel Natal Albelo, la ex senadora Rosana López, que era la candidata del PPD, Manuel Natal por Victoria Ciudadana, y Adrián González Costas, que había sido legislador municipal y también un candidato a la alcaldía. En la querella se alegó que había trascendido públicamente cómo los legisladores tenían acceso a JR Asphalt. Miren, lo más increíble es que el Departamento de Justicia y el FEI concurre en que la prueba documental recopilada en la investigación demuestra que las declaraciones del alcalde han sido consistentes en que los trabajos de bacheo se realizaron con asfalto provisto por JR Asphalt, sin costo alguno y con el único propósito de beneficiar a las comunidades. Ello hay que analizarlo conjuntamente con el dato de que no se obtuvo evidencia de que estableciera que el asfalto fue sufragado con fondos públicos. Pero yo me voy a cuestionar ahora y le voy a cuestionar al FEI. ¿Cómo es que ustedes hablan de que no se utilizaron fondos públicos? Pero, por un lado, si no se utilizaron fondos públicos, ¿qué evidencia tiene el FEI de que no se pagó? Vamos a empezar por ahí. Vamos a plantear que no se pagó. Vamos a dar por bueno lo que ustedes dicen que no le han demostrado al país con evidencia que fue lo que obtuvieron, de que no se pagó. ¿Por qué en año de elecciones esto no es un regalo que había tenido que ir, un donativo que habría tenido que ir a las campañas de cada uno de esos candidatos? Esa es la pregunta. Y yo se lo digo a la presidenta del FEI porque ella sabe que hemos hablado muchísimo sobre esto. Por eso es que el país no les cree una palabra de lo que dicen. Y yo voy a decir y lo voy a traer por otra vía. Después el país no les cree, ¿saben por qué? Porque si hubiera sido Carmen Yulín Cruz, 2 minutos y ahí estaba la erradicación de un FEI. Miguel Romero es hoy el alcalde de San Juan. Y si no lo sabe el FEI, que se entere, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones aquí. Negoció su gente del Departamento de Transportación y Obras Públicas, negoció nada más y nada menos con Oscar Santamaría para llevarse el contrato más grande de basura, recogido de basura y reciclaje del municipio de San Juan. Pregúntenle a Oscar Santamaría. Yo tengo una pregunta. Ustedes entrevistaron a Oscar Santamaría. Justicia entrevistó al convicto contratista cooperador de las autoridades federales. Ustedes entrevistaron a los convictos, uno de ellos cooperador de las autoridades federales, presidente y vicepresidente de JR Asphalt. ¿Cuál fue la evidencia que tuvo ante sí el FEI para decir que no va a investigar una situación que a todas luces tiene huecos, pero mire, hasta en el lápiz con el que escribieron el informe? No. Yo creo que eso es lo que sigue insistiendo el país en que no le cabe en la cabeza. Y el país es bien grande. Y yo digo el país porque antes yo me refería a la injusticia, o más que a la injusticia, a lo que no me parecía adecuado hablar de que el país pensaba algo. Pero ya a este momento yo creo que el país le ha dado suficientes evidencias al periodismo, a los políticos, a las personas que dirigen las organizaciones de justicia, de que no le creen una letra precisamente por estas inequidades. Y Miguel Romero sale hoy con un comunicado de prensa bien light, interesante, bien bajito. Yo voy a acoger con responsabilidad las manifestaciones y las determinaciones del FEI. Ajá, con responsabilidad. ¿Qué quiere decir eso, Miguel Romero? ¿Que no se va a volver a reunir con contratistas para negociar los chavitos que van a llegar al partido o a su campaña? Es una pregunta. Ponlo en la nevera. Esto no se va a quedar ahí. No me parece que se va a quedar ahí. Y yo siempre he insistido en que si hay algo importante de lo que ha ocurrido con las cooperaciones de Oscar Santamaría, que va a las primarias del Partido Nuevo Progresista en Sidra, esto es una imagen de este año, en verano de este año, que fue y se encontró allí con Pichi Torres Zamora, representante de esa región. Oscar Santamaría
yo le pregunto, que no se desliga del Partido Nuevo Progresista. Lo más interesante de esta cooperación es que Oscar Santamaría no ha sido sentenciado, gente. Oscar Santamaría todavía coopera. Oscar Santamaría tiene que esperar a que se dé el caso, si se ve el caso de Ángel Pérez. Si se ve, ponlo en la nevera. Tiene que esperar a que eso ocurra para ver hasta dónde llega la posibilidad de que la fiscalía estire el chicle y le recomiende una pena mucho más leniente al juez. Y en el caso de el Cano Delgado, todavía anda por ahí paseándose en sus carros de lujo y no ha sido sentenciado. ¿Dónde está María Milagros Charbonnier? Tampoco ha visto su caso. ¿Ustedes se creen que es porque el juez tiene mucho calendario? No, no me da la impresión. Así que, para terminar ese contexto que he traído precisamente de los alcaldes que han sido señalados y están convictos y alzaron las manos porque Oscar Santamaría y J.R. Asfalt le daba chavito, yo voy a cerrar con este personaje. ¿Dónde está Javier Carrasquillo? ¿Dónde está Javier Carrasquillo, el más PNP exalcalde de Sidra, que fue quien trajo al ruedo de este esquema a Oscar Santamaría? Y de ahí fue donde el de Aguas Buenas, anótate. Y de ahí fue donde el de Eduardo Cintrón, el de Guayama, anótate. Humacao. ¿Dónde está Javier Carrasquillo? Esa imagen que ustedes ven ahí es del 2021, cuando el gobernador de Puerto Rico lo colocó como presidente del Fideicomiso de Comunidades Especiales. Pedro Pierluisi Urrutia. Este señor trabajó en la Fortaleza hasta principios de este año, cuando empezaron a sonar los revoluces que venían desde Sidra, del asfalto, y Oscar Santamaría, el principal contratista del municipio de Sidra cuando él era alcalde. El gobernador le dijo, para afuera es que va. Ponlo en la nevera. No me voy sin terminar con los personajes que quiero terminar, porque me parece que dentro de todo eso, y hablando del PNP, la escocota de Larry Selhammer como secretario del Departamento de Estado también fue importante, porque tuvo rum en el 2022. Fue parte de esa información que saliera, que no dejaba mucha estela que no fuera de que algo había estado identificado por los populares para no traer a Larry Selhammer al Departamento de Estado. Ahí estaban los contratos de sus hijos que salieron este año, etcétera, etcétera. Y si nos vamos a lo que ocurrió con el Partido Independentista, me parece que Denis Márquez y María de Lourdes Santiago hicieron un esfuerzo y manejaron su esfuerzo de seguir una logística dentro de su tarea o agenda legislativa. Ahí está todo lo que María de Lourdes Santiago trajo sobre el Departamento de Educación. Denis Márquez y ella se unían desde el Senado y la Cámara de alguna manera en el asunto del cambio climático y la ley que el gobernador vetó o que no quiso firmar. Realmente no es que no la quiso firmar, perdón, no salió el proyecto porque tampoco encontró posibilidades en la Cámara de la moratoria en las costas. Más o menos se mantuvieron en ese esfuerzo. Pero me parece que donde el PIB sí perdió, y perdió también su candidato Juan Dalmau, fue en la discusión del famoso caso de hostigamiento de Eliezer Ríos Santiago, que de hecho era un funcionario allegado como contratista a la oficina de María de Lourdes Santiago. Y yo, lo que me parece que es importante establecer con relación a este caso es el mal manejo que tuvo sobre todo el presidente del PIB, o realmente coordinador nacional, ellos le tienen otro nombre ahora, no es presidente, Juan Dalmau. Y Juan Dalmau se ha mantenido callado después que aquel caso, que lo menos que tenía era un chat entre independentistas, macharranes independentistas, que lo llamaron el falo patriótico. Juan Dalmau se tornó bajito, no pudo sacar una proyección que el país entendiera
que en efecto estaba en contra de lo que estaba pasando y que el PIB tenía una política de no ambiente hostil y no hostigamiento. Y esto es peligroso para el PIB porque en contraposición a las figuras, por ejemplo, de María de Lourdes Santiago en el PIB, está en Victoria Ciudadana una Ana Irma Rivera Lacén. Y voy a hablar solo de Ana Irma Rivera Lacén porque me parece que Rafael Bernabe puede ser un poco tímido hablando de estos asuntos. No sé por qué, pero me parece que también es un poco de lo que padecen los macharranes de la izquierda. Que ha sido una historia larga en el PIB. Ahí hay personas que ya no pueden contarlo. Ahí estaba Marta Font de Calero, estaba la hermana Ita Corrada, la hermana de Corrada del Río, mi gran amiga, que no puede contarlo porque no está en la palestra pública, Margarita Mergal, que fueron mujeres que quisieron hacer un trabajo y fueron partícipes de la política partidista del PIB, pero en la macharranería siempre las limitó bastante. Y yo creo que el problema del PIB manejando ese asunto quedó claro en el 2022, que es un flanco abierto para las elecciones del 2024, porque con una figura como Ana Irma Rivera Lacén, defensora a ultranza de los derechos de las mujeres, que también tuvo lo suyo en el momento en que Néstor Duprey lo señalaron como agresor, o por lo menos más que agresor físico, parece que era emocional en el asunto con su ex esposa, una esposa que nadie conocía, que no la traía. Pero creo que se ha limpiado bastante porque Ana Irma Rivera Lacén creo que entendió que era lo más importante, si defender lo que siempre había defendido históricamente o defender a una persona con quien puede tener una relación de amistad, etcétera, pero no se libró de la macharranería. Y me parece que el PIB tiene que limpiar eso lo más pronto posible. Creo que María de Lourdes Santiago también tiene el problema de que ha sido siempre muy leal a las posturas de los macharranes del PIB, y eso siempre es un problema. Eso, por la boca morimos todos, como dicen. Y yo creo que para dejar y traer a otros elementos de esa portavocía, de hecho, creo que es importante señalar lo que ha ocurrido recientemente con Alexandra Lúgaro. Y lo voy a traer como recientemente porque me parece que Alexandra Lúgaro recientemente ha salido en lo que parece ser que ya no está con Manuel Natal, pero creo que está coqueteando con la idea de que va a correr para algo. Y eso ha sido quizás en esta Navidad. Gente, estamos hablando de que no es el 2022 cuando Alexandra Lúgaro hizo lo que hizo allí en el PIB, en Victoria Ciudadana después de perder, que cogió un trabajo con uno de los críticos más grandes que tuvo Victoria Ciudadana cuando hablaban del DMO y de la Fundación por Puerto Rico. Estamos hablando de John Borchow. Esa relación con Manuel Natal pues se le cuestionó, hasta yo estoy segura y sé que se le cuestionó a Manuel Natal porque era una contradicción para lo que habían dicho antes, sobre todo Manuel Natal. Y de alguna manera pues se moja porque era su compañera. Parecería que ya no están juntos. No sé si lo ha dicho, honestamente no estoy pendiente. Pero para lo único que me importa que estén o no estén juntos es precisamente por cómo se perfila entonces el 2023 para Manuel Natal y Alexandra Lúgaro. Alexandra Lúgaro está en las redes diciendo que sufre, que la gente no sabe lo que se perdió cuando no votó por ella, etcétera, etcétera, porque ella sí quiere a Puerto Rico. Amanda Cordero me está diciendo, Alexandra y Natal se separaron, es oficial, pero no ha sido confirmado por ninguno de los dos. Alexandra Lúgaro, dice Víctor Cruz, está medio quemada. Muy sumisa ante los líderes varones del PIB, dice José Pepe. Sí, es un problema de María de Lourdes y yo comparto esa idea. Gracias, Carmen Ení, por tu transparencia, dice Ivonne Padua. El día que no lo sea, me tengo que quitar, porque realmente uno tiene que ser honesto. ¿Dónde está Noelia García, la que tendrán amarrada con la tendrán amarrada con duct tape? Ustedes son terribles.
Entonces, esa línea, me parece que hemos visto a un Manuel Natal en el 2022 mucho más controlado desde el punto de vista de su discurso hacia afuera. Más que controlado, creo que ha seguido las recomendaciones de alguien que le dijo, es bien bueno tener mucha energía, pero hay que tener mucho cuidado de no lucir como pataletas y no lucir que como que tienes la piel finita. Y yo creo que eso ha sido importante y eso es madurez, gente, y ojalá, porque eso es debe ser parte del crecimiento de él como político. Me parece que es una persona joven que tiene mucho interés, ha estado en el Partido Popular, salió del Partido Popular, estuvo como representante independiente y ahora está tratando de coagular en un movimiento que también tiene sus problemas, porque yo insisto que los movimientos pueden ser de mucha gente, pero tiene que haber una coherencia en ciertos asuntos. Yo creo que sobre todo el asunto de la permisibilidad de discusiones como la estadidad, etcétera, le hacen mucho daño al PIB. Pero me parece que estoy viendo a un Manuel Natal mucho más recogido en salir hacia afuera a contestar. Se ha mantenido desde un lugar haciendo este tipo de denuncias, coagulando las alianzas posibles, como sobre todo lo que pasó con esta querella Miguel Romero, etcétera, y también las alianzas posibles que tiene con el PIB. Yo con relación a eso voy a decir que me parece que hay opiniones encontradas en Victoria Ciudadana, por lo que sé, de cómo se debe manejar el asunto de la alianza. Y yo voy a terminar este análisis con una idea, un pensamiento, un análisis que incluso he tenido de discusiones con amigos y amigas que están, como muchos y muchas en Puerto Rico, manejando en qué va a pasar en las elecciones del 2024. Alguien se tiene que sacrificar. Y el sacrificio, obviamente, mirando la ley electoral, que no permite las alianzas, pues puede ser de una persona, pero puede ser también de un partido que pierda la franquicia. Y a mí me parece que el PIB no quiere ni perder la franquicia, ni sacrificar a su candidato o candidata, que parece que va a ser candidato, Juan Dalmau. Y siempre digo que ahí está lo más importante. Por eso me parece que si no lo han hecho, vayan al psicólogo con tiempo, a manejar los narcisos, a manejar los egos, porque el país debería ser primero, o por lo menos esa es la historia que ustedes le han vendido al país. Que han sido bien parcos en manejar los temas más puntuales con los posibles proyectos que tengan para solucionar asuntos como el de Luma, como el de la energía eléctrica, renovable, no renovable, Luma privatización, los asuntos de seguridad con los planes médicos y la educación. ¿Qué va a pasar en el 2023? ¿Van a seguir calladitos, que se ven más bonitos? Me parece que eso también es importante en la discusión. Y el 2022 no nos dejó claro cuáles son los proyectos. Y obviamente me parece que si algo hay que decir de la visita histórica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el 2022, en el contexto del huracán Fiona, fue el plantón que le dio a el gobernador Pedro Pierluisi, demócrata, que fue por sobre la posición de gobernador para decir claramente que su persona de más confianza en Washington se llama Nidia Velázquez, que no se llama obviamente Jennifer González, porque yo pienso que Joe Biden es de los que dice que a ella no la respetan en Washington. Y de esa visita también podemos sacar lo que me parece que fue el plantón más grande que le dieron al gobernador de Puerto Rico cuando la licenciada Santiago sacó esta imagen: fuera Luma, queremos sol, en medio de la visita de Joe Biden. Si algo era importante llamar la atención, era este asunto, y se llamó la atención largo y tendido porque fue una foto que se fue viral en ese momento en que Biden vino a Puerto Rico a tratar de establecer que Puerto Rico era una prioridad en el contexto del huracán Fiona. Así las cosas, yo creo que hemos terminado el análisis de lo que nos parece más importante que queríamos discutir sobre el 2022. Repaso y también
el programa que tuvimos hoy de los asuntos generales que han ocurrido, sobre todo los asuntos relacionados con el proceso de Eisenberg, inversionista ley 60 que se le coló al gobierno de Puerto Rico, viviendo allí en condado, teniendo exención contributiva sobre todas las ganancias que tuviera de sus capitales y el tumbe de 210 millones desde aquí de Puerto Rico. Importante, recuerden que nosotros mañana no tenemos programa, tenemos un programa especial con la periodista de Bonita Radio, Viviana Torres Mestey. Gracias, Viviana, siempre por estar. Rodrigo Tenoboico tiene programa esta tarde. Yo hasta el momento voy a hacer un programa más breve a las 5 de la tarde en Que Palo es Noticia. Y no se olviden que estamos en todas las plataformas. Por ahí viene el aniversario número 12 de Bonita Radio. Vamos a tratar de tirar la casa por la ventana con un esfuerzo también de recaudación de fondos porque tenemos que empezar el 2023 con mucha fuerza. Si les parece, vayan a donar a todas nuestras plataformas. Fundación Periodismo Siglo XXI a TH Móvil, Fundación Periodismo 21 también a Gmail, está en PayPal, y bonitasradio.net allí a través de PayPal, tarjetas de crédito. Nosotros nos fuimos, gente. Buen provecho, que la pasen bien. Recuerden, importante, compartan todos nuestros contenidos porque de eso también vivimos. Gracias. Hasta ahorita. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Vanilla Gift Card, Heart and Lung Institute del Bayamón Medical Center, Juana Díaz Coop y Vega Coop. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitasradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.